En una mañana gélida de febrero de 2025, mientras los primeros rayos de sol atravesaban las ventanas del despacho oval, Donald Trump sostenía en sus manos un documento clasificado que cambiaría para siempre las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. La operación que estaba a punto de autorizar no era solo una misión militar, era la culminación de años de frustración, diplomacia fallida y una promesa de campaña que había repetido en cada mitin desde su regreso al poder. Nicolás Maduro, el hombre que había convertido a Venezuela en una dictadura socialista, estaba a punto de descubrir que el nuevo presidente americano no se conformaría con sanciones económicas ni declaraciones vacías en la ONU. Trump levantó la vista del documento y observó a los hombres reunidos en la sala más poderosa del mundo. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, había sido reemplazado por el general James Mattis, quien regresaba a un cargo que conocía como la palma de su mano. Junto a él, el director de la CIA, William Burns, mantenía una expresión impenetrable mientras sostuvía una carpeta amarilla que contenía fotografías satelitales de los últimos movimientos de Maduro. El secretario de Estado Marco Rubio, de origen cubano y con un odio visceral hacia los dictadores latinoamericanos, no podía ocultar una sonrisa que anticipaba venganza. «Caballeros», dijo Trump con esa voz áspera que había intimidado a presidentes, primeros ministros y dictadores por igual, «durante 8 años, este país ha permitido que un narcotraficante comunista se burle de nosotros desde Caracas. Ha robado elecciones, ha matado manifestantes, ha convertido el país más rico de Sudamérica en un infierno donde la gente come de la basura. Pero lo que más me molesta», su voz se endureció hasta convertirse en acero, «es que se ha reído de Estados Unidos. Eso termina hoy». El general Mattis se inclinó hacia adelante, desplegando un mapa detallado de Venezuela sobre la mesa de roble que había presenciado decisiones históricas desde los tiempos de Roosevelt. Sus dedos, marcados por décadas de servicio militar, trazaron rutas específicas, mientras explicaba lo que la inteligencia americana había descubierto en las últimas 72 horas. Maduro no estaba simplemente escondido en el Palacio de Miraflores. Los interceptores de comunicaciones habían localizado su posición exacta en una finca privada en el estado de Cojedes, a 300 kilómetros al suroeste de Caracas, donde creía estar completamente seguro, rodeado de mercenarios cubanos y milicianos chavistas. «Señor presidente», la voz de Mattis cortó el silencio como una navaja. «La operación Libertad Definitiva puede ejecutarse en menos de 6 horas. Tenemos 3 escuadrones de las Fuerzas Especiales posicionados en bases secretas en Colombia y Brasil. El gobierno brasileño de Jair Bolsonaro nos ha dado luz verde total y el presidente colombiano Iván Duque no solo aprueba la operación, sino que ha puesto a disposición sus mejores unidades antiterroristas para apoyo logístico». Marco Rubio abrió la carpeta que tenía frente a él, revelando fotografías que helaron la sangre de todos los presentes. No eran imágenes de satélite rutinarias, sino pruebas documentales de algo que cambiaría la justificación de toda la operación. Las fotografías mostraban convoyes de camiones militares venezolanos transportando cocaína procesada desde laboratorios clandestinos hasta pistas de aterrizaje improvisadas en la selva amazónica. Pero lo que realmente encendió la furia presidencial fue la siguiente imagen: Maduro personalmente supervisando la carga de uno de esos aviones, con una sonrisa que demostraba su absoluta confianza en la impunidad. «Esto no es solo sobre dictadura», murmuró Rubio con esa intensidad que caracterizaba a los hijos de exiliados cubanos. «Esto es sobre el cartel de drogas más grande que ha operado jamás en el hemisferio occidental. Nuestros agentes infiltrados confirman que Maduro no solo protege el narcotráfico, lo dirige personalmente. Cada gramo de cocaína que llega a Miami, Nueva York o Los Ángeles pasa por sus manos. Ha convertido un gobierno en una empresa criminal». Trump cerró los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Durante su primer mandato, había prometido mano dura contra las drogas, había construido el muro en la frontera mexicana, había deportado a miles de criminales,
Pero el veneno seguía llegando a las calles americanas, y ahora tenía la prueba de que un dictador comunista lo estaba enviando directamente desde un palacio presidencial. La decisión estaba tomada antes de que alguien pudiera presentar argumentos en contra. William Burns, el veterano espía que había navegado las aguas más turbias de la inteligencia internacional durante décadas, desplegó sobre la mesa un documento que hizo que todos los presentes contuvieran la respiración. Era un análisis psicológico detallado de Nicolás Maduro, elaborado por los mejores perfiladores criminales del FBI y la CIA. El documento de 47 páginas revelaba algo que explicaba por qué todas las presiones diplomáticas habían fallado. Maduro no era simplemente un dictador corrupto, era un sociópata con delirios de grandeza que genuinamente creía que podía desafiar al poder militar más grande del mundo sin consecuencias. Señor presidente, la voz de Burns sonó como el hielo crujiendo. Este hombre no entiende el lenguaje diplomático. No responde a sanciones económicas porque ha robado suficiente dinero para vivir cómodamente durante varias vidas. No le importan las protestas internacionales porque ha eliminado toda prensa libre en Venezuela. Solo entiende una cosa: la fuerza bruta. Y está convencido de que nunca la enfrentará porque Estados Unidos no se atreverá a actuar militarmente en Sudamérica. El presidente se levantó de su silla y caminó hasta la ventana que daba a los jardines de la Casa Blanca. Durante unos segundos que parecieron eternos, observó las banderas americanas ondeando en la brisa matutina mientras procesaba la magnitud de lo que estaba a punto de autorizar. No era solo una operación militar, era un mensaje que resonaría en cada dictadura del mundo. La era de la impunidad había terminado. Cuando se volvió hacia sus asesores, su rostro mostraba esa determinación que sus enemigos políticos habían aprendido a temer. General Mattis, su voz cortó el aire como una orden militar, quiero que entienda algo perfectamente claro. No vamos a capturar a Maduro para llevarlo a La Haya o para que enfrente un juicio internacional que durará años mientras sus abogados lo convierten en un espectáculo mediático. Vamos a arrestarlo, lo vamos a traer a Estados Unidos y va a enfrentar la justicia americana por cada gramo de cocaína que envió a nuestras ciudades, por cada vida americana que destruyó con su veneno. Mattis asintió con esa precisión militar que había perfeccionado durante décadas de combate. Señor presidente, las unidades están listas. Tenemos confirmación de que Maduro estará en la finca de Cojedes hasta el miércoles por la mañana. Es una ventana de oportunidad perfecta. La operación durará exactamente 37 minutos desde el momento en que nuestros helicópteros crucen la frontera venezolana hasta que estén de regreso en territorio colombiano con el objetivo capturado. Marco Rubio se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de una satisfacción que había esperado toda su vida política. Señor presidente, tengo que decirle algo que hará que esta operación sea aún más satisfactoria. Nuestros contactos en la oposición venezolana confirman que Juan Guaidó está listo para asumir la presidencia provisional el mismo día que capturemos a Maduro. Ya tiene preparado un gobierno de transición con el respaldo de más de 50 países democráticos. Esto no será una invasión, será una liberación. Burns abrió una segunda carpeta, esta vez negra, que contenía información tan sensible que incluso en el despacho oval se sentía el peso de los secretos que contenía. Los documentos revelaban que la CIA había identificado no solo la ubicación exacta de Maduro, sino también los nombres, posiciones y horarios de cada uno de sus guardaespaldas. Tenían interceptadas las comunicaciones de sus teléfonos satelitales, conocían sus rutinas diarias, sabían exactamente a qué hora desayunaba, cuándo revisaba sus cuentas bancarias en Suiza y, lo más importante, cuándo estaría más vulnerable. La belleza de esta operación, murmuró Burns con esa sonrisa fría que solo los espías veteranos pueden perfeccionar, es que Maduro jamás la verá venir. Nuestros agentes infiltrados en su círculo íntimo han confirmado que está completamente paranoico sobre un golpe militar interno, pero nunca ha considerado que Estados Unidos tenga las agallas de ir por él directamente. Su arrogancia será su perdición. Trump regresó a su silla presidencial.
Esa misma silla desde donde había ordenado el asesinato del general iraní Qasem Soleimani, desde donde había negociado con Kim Jong-un, desde donde había enfrentado a Xi Jinping. Pero esta decisión se sentía diferente. No era solo política exterior, era personal. Cada estadística de muertes por sobredosis que había visto, cada familia americana destruida por las drogas, cada promesa de campaña sobre ser duro con el crimen, todo convergía en este momento. Caballeros. Su voz adquirió esa formalidad que precedía a las decisiones históricas. Autorizo la Operación Libertad Definitiva. Pero quiero que quede absolutamente claro. Si algo sale mal, si perdemos aunque sea un solo soldado americano, si Maduro escapa por incompetencia de nuestra inteligencia, las consecuencias serán devastadoras para todos los responsables. Esta operación tiene que ser perfecta. El general Mattis se puso de pie con esa rigidez militar que había intimidado a enemigos en Afganistán, Irak y Siria. Señor presidente, con el debido respeto, nuestras fuerzas especiales son las mejores del mundo. Los Navy SEALs que capturaron a Osama Bin Laden siguen en servicio activo. Los Rangers que eliminaron a Abu Bakr al-Baghdadi están esperando órdenes. Delta Force ha perfeccionado operaciones de captura de alto valor durante 2 décadas de guerra contra el terror. Maduro es solo otro criminal más, y ya hemos capturado a criminales mucho más peligrosos. Marco Rubio no podía contener la emoción en su voz. Señor presidente, mi padre huyó de Cuba cuando Batista cayó, pensando que Castro sería mejor. Mi familia ha vivido durante 60 años viendo cómo los comunistas destruyen países enteros mientras el mundo los trata como gobiernos legítimos. Lo que está a punto de hacer cambiará la historia de América Latina para siempre. Ningún dictador volverá a sentirse seguro. Burns cerró las carpetas con un sonido que resonó como un veredicto final. Señor presidente, solo necesito su confirmación final para activar a todos los agentes. En cuanto usted diga la palabra, comenzará una operación que será estudiada en las academias militares durante los próximos 50 años. Trump tomó la pluma presidencial, esa misma pluma con la que había firmado decretos que habían cambiado el curso de la historia americana, y escribió su autorización en el documento clasificado que haría de esta mañana de febrero un punto de inflexión para todo el hemisferio occidental. Mientras escribía, no podía evitar pensar en todos los presidentes que habían ocupado esa oficina antes que él, en todas las decisiones difíciles que habían tenido que tomar, pero ninguna se sentía tan correcta como esta. La operación está autorizada, dijo mientras colocaba la pluma sobre el escritorio, con la delicadeza de quien sabe que acaba de hacer historia. Quiero informes cada 15 minutos una vez que comience. Quiero saber cuando nuestras fuerzas crucen la frontera, cuando localicen el objetivo, cuando lo tengan bajo custodia y cuando estén de regreso en territorio amigo. Y quiero que Maduro sea trasladado directamente a la prisión federal de máxima seguridad en Colorado. Nada de interrogatorios en Guantánamo, nada de procesos internacionales. Justicia americana para crímenes contra ciudadanos americanos. Mientras los 3 hombres se preparaban para salir del despacho oval y poner en marcha la operación militar más audaz autorizada por un presidente americano en décadas, Trump se quedó solo por un momento, contemplando la magnitud de lo que acababa de desencadenar. En pocas horas, las fuerzas especiales más letales del mundo estarían volando hacia Venezuela con una misión que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en América Latina. A las 14:30 de esa tarde, en una base militar secreta en los llanos orientales de Colombia, ubicada a exactamente 47 kilómetros de la frontera venezolana, el coronel Marcus Blade Harrison recibía el briefing final de una operación que había estado planificando durante meses sin saber si alguna vez recibiría luz verde. Harrison no era un soldado cualquiera. Era un veterano de 23 años de servicio en las unidades más élites del ejército americano. Había participado en la captura de Saddam Hussein. Había estado en Abbottabad la noche que mataron a Osama Bin Laden y había dirigido operaciones encubiertas en Siria que nunca aparecerían en ningún libro de historia.
De pie ante 36 de los soldados más letales que había producido el entrenamiento militar americano, Harrison desplegó sobre una mesa de campaña las fotografías satelitales más recientes de la finca, donde Nicolás Maduro creía estar completamente seguro. Las imágenes tomadas por drones invisibles apenas 2 horas antes mostraban cada detalle del complejo: la casa principal de 2 pisos con techos de tejas rojas, los dormitorios de los guardaespaldas ubicados en un edificio separado, la pista de aterrizaje privada donde un helicóptero Mi-17 ruso permanecía en stand-by permanente, y lo más importante, la rutina exacta de los patrullajes de seguridad que se repetía cada 47 minutos. «Caballeros», la voz de Harrison cortó el silencio con esa autoridad que solo se gana enfrentando la muerte repetidas veces. «Lo que están viendo no es solo el escondite de un dictador, es el centro de operaciones del cartel de drogas más grande del hemisferio occidental. Nuestro objetivo no solo ha destruido un país entero, ha envenenado las calles de Estados Unidos durante más de una década. Cada soldado en esta sala conoce a alguien que ha sido afectado por las drogas que este hombre envía a nuestro país». El sargento primero, Jake Ghost Thompson, un francotirador de élite con 47 kills confirmados en combate, levantó la mano con una precisión que reflejaba años de disciplina militar. «Señor, ¿tenemos confirmación de que el objetivo estará en la ubicación durante nuestra ventana de operación?» Su voz mostraba esa calma letal que caracterizaba a los soldados que habían visto demasiada acción para emocionarse, pero que entendían perfectamente la importancia histórica de lo que estaban a punto de ejecutar. Harrison sonrió con esa confianza que solo viene de tener acceso a la mejor inteligencia del mundo. «Ghost, nuestros activos humanos dentro del círculo íntimo de Maduro confirman que estará en la finca hasta las 0800 del miércoles por la mañana. Además, interceptamos una llamada telefónica hace 3 horas, donde le dice a su esposa que planea quedarse allí hasta el jueves para relajarse después de su última reunión con los generales cubanos». El capitán María Viper Rodríguez, la única mujer en la unidad y especialista en guerra urbana que había dirigido operaciones de rescate de rehenes en Mogadiscio y Mosul, estudió las fotografías con esa intensidad que había desarrollado durante años de planificación táctica. «Coronel, veo que han identificado exactamente 23 hostiles armados en el perímetro. ¿Tenemos confirmación de que no hay civiles en el complejo?» La pregunta de Rodríguez tocaba el aspecto más delicado de toda la operación. Harrison abrió una carpeta azul que contenía información tan específica que incluso había sorprendido a los analistas de la CIA que la habían compilado. «Viper, nuestros agentes infiltrados confirman que Maduro despidió a todo el personal civil hace una semana. Paranoia total. Solo están sus guardaespaldas cubanos, milicianos chavistas armados, y sus 2 hijos mayores, que actúan como coordinadores de seguridad. Cada persona en esa finca está directamente involucrada en operaciones criminales». El teniente coronel David Reaper Williams, especialista en operaciones nocturnas que había perfeccionado sus habilidades durante años de misiones en territorio enemigo, se acercó al mapa con esa concentración que precedía a la acción letal. «Señor, recomiendo que dividamos la fuerza en 3 equipos de asalto. Equipo Alfa toma la casa principal y asegura el objetivo. Equipo Bravo neutraliza la pista de aterrizaje y el helicóptero de escape. Equipo Charlie establece perímetro y elimina cualquier refuerzo que intente llegar desde Caracas». Harrison asintió mientras señalaba posiciones específicas en las fotografías satelitales. «Exactamente, Reaper. Pero aquí está el detalle que hace que esta operación sea perfecta. Nuestros contactos en la Fuerza Aérea Venezolana han confirmado que todos los helicópteros militares de la región están en mantenimiento programado. Maduro ordenó esa rutina de mantenimiento personalmente, creyendo que estaría más seguro si nadie podía volar hacia su ubicación. Su paranoia trabajó a nuestro favor. Ghost estudió los horarios de los patrullajes con esa precisión matemática que caracterizaba a los francotiradores de élite. «Coronel, si cronometramos la infiltración para las 03:47, aprovechamos el momento exacto
cuando los guardias del turno de noche están en su punto de menor alerta, y tendremos 23 minutos antes de que el siguiente patrullaje descubra cualquier anomalía. Piper desplegó su propio análisis táctico, mostrando rutas de escape, posiciones de tiro y contingencias para cada escenario posible. Señores, estudié los planos arquitectónicos de la casa principal. Maduro duerme en el segundo piso, habitación sureste, con una sola escalera de acceso. Si colocamos cargas de distracción en el primer piso mientras Alfa asciende por la escalera principal, tendremos control total del edificio en menos de 4 minutos. Williams añadió el elemento que convertiría una operación militar en una obra de arte táctica. Y aquí está la belleza del timing. Si ejecutamos la captura exactamente a las 04:15, estaremos de regreso en territorio colombiano antes de las 05:00. Para cuando los generales venezolanos se despierten y descubran lo que pasó, Maduro ya estará camino a Estados Unidos en un avión militar con matrícula diplomática. Harrison cerró las carpetas con esa solemnidad que precedía a las operaciones que cambiarían la historia. Caballeros, en 6 horas estaremos volando hacia el objetivo. Quiero que entiendan que esta no es una operación militar rutinaria. Esto es justicia americana, llegando a un criminal que creyó que podría esconderse detrás de un palacio presidencial para siempre. Cada uno de ustedes será recordado como parte de la operación que terminó con la dictadura más criminal de América Latina. Mientras los soldados se dispersaban para realizar los preparativos finales, verificar equipos y mentalizarse para una operación que requeriría precisión quirúrgica bajo fuego enemigo, Harrison se quedó solo contemplando las fotografías satelitales que mostraban el lugar donde, en pocas horas, se escribiría un nuevo capítulo en la historia del combate contra el crimen organizado internacional. A las 21:45 de esa misma noche, en el Palacio de Miraflores, en Caracas, Nicolás Maduro terminaba una cena de langostas importadas y caviar iraní mientras revisaba informes de inteligencia que no contenían ni la menor sospecha de lo que se aproximaba. Sentado en un comedor que había costado más de $2 millones, mientras su pueblo pasaba hambre, Maduro exhibía esa arrogancia característica de los dictadores que han vivido tanto tiempo en la impunidad que genuinamente creen ser intocables. Su ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, un hombre cuya lealtad había sido comprada con cuentas bancarias en paraísos fiscales y propiedades en Madrid, le entregaba el reporte semanal de seguridad que mostraba exactamente lo que Maduro quería escuchar. Todo bajo control, ninguna amenaza externa detectada, los servicios de inteligencia americanos aparentemente concentrados en otros asuntos internacionales. Presidente. La voz de Padrino López sonaba con esa confianza falsa que caracterizaba a los militares corruptos. Nuestros contactos en Colombia confirman actividad militar normal en la frontera. Los americanos siguen concentrados en sus problemas internos. El nuevo presidente Trump está demasiado ocupado con sus propias investigaciones legales para preocuparse por Venezuela. Maduro sonrió con esa satisfacción que solo viene de creer que se ha burlado del poder más grande del mundo durante años sin consecuencias. Vladimir, ¿sabes cuál es la diferencia entre nosotros y los imperialistas americanos? Ellos hacen mucho ruido, pero no tienen estómago para la acción real. Llevan décadas amenazando a Cuba, y los Castro murieron en sus camas. Han sancionado a Irán durante 40 años, y los ayatolás siguen en el poder. Los americanos solo saben bombardear países árabes indefensos. El general cubano Ramiro Valdés, enviado personal de La Habana para coordinar la seguridad de Maduro, asintió con esa arrogancia comunista que había sobrevivido 6 décadas de embargo americano. Comandante Maduro, La Habana ha analizado exhaustivamente la política exterior del nuevo gobierno Trump. Están completamente concentrados en China y Rusia. América Latina no es una prioridad. Además, cualquier acción militar contra Venezuela activaría protocolos de defensa mutua con Cuba, Irán y China. Los americanos no se atreverán. Maduro se recostó en su silla de cuero italiano mientras encendía un cigarro cubano que costaba más de lo que un venezolano promedio ganaba en un mes. Ramiro, mi amigo, el error de todos los analistas es que no entienden la psicología americana.
Son un país de comerciantes, no de guerreros. Todo lo que les importa son sus mercados de valores y sus elecciones. Mientras no toquemos territorio americano directamente, no tienen la voluntad política para actuar militarmente en Sudamérica. Lo que ninguno de estos hombres sabía, mientras brindaban con whisky escocés de 50 años y planificaban el próximo cargamento de cocaína hacia Miami, era que en ese preciso momento, a menos de 200 kilómetros de distancia, 36 de los soldados más letales del mundo estaban subiendo a helicópteros Black Hawk modificados para operaciones especiales, equipados con la tecnología más avanzada que había desarrollado el complejo militar industrial americano. El coronel Harrison, ahora vestido con uniforme de combate negro y cargando un rifle de asalto HK-416 con mira telescópica de visión nocturna, hizo la verificación final de comunicaciones con el centro de comando en Colombia. Control, aquí Blade Leader. Todos los equipos reportan listos para el lanzamiento. Condiciones meteorológicas óptimas, viento favorable, visibilidad perfecta. Estimamos llegada al objetivo en 73 minutos. La voz que respondió desde el centro de comando era la del general Mattis en persona, quien había decidido supervisar personalmente cada minuto de la operación más importante autorizada durante su carrera militar. Blade Leader, aquí, caos actual. Tienen luz verde para el lanzamiento. El presidente está siguiendo la operación en tiempo real desde la sala de situación. No hay margen para error. Ghost, ya posicionado en el helicóptero de asalto principal con su rifle de francotirador Barrett M82 calibre .50, verificaba por última vez los datos balísticos para cada posición de tiro identificada en la finca objetivo. Blade Leader, tengo soluciones de tiro confirmadas para cada posición de guardia. Una vez que toquemos tierra, puedo neutralizar cualquier amenaza en un radio de 800 metros en menos de 15 segundos. Viper, cargando explosivos de precisión C4 y granadas de aturdimiento, repasaba mentalmente el plano de la casa principal donde Maduro dormía sin sospechar que su impunidad estaba a punto de terminar para siempre. Coronel, he calculado exactamente las cargas necesarias para abrir cualquier puerta o pared sin dañar estructuralmente el edificio. Queremos capturar al objetivo vivo, no excavarlo de los escombros. Reaper, especialista en combate nocturno con gafas de visión nocturna de cuarta generación que convertían la noche en día, coordinaba las comunicaciones entre los 3 equipos de asalto. Todos los elementos reportan equipos verificados. Tenemos 47 minutos de combustible una vez que lleguemos al objetivo, lo cual nos da un margen de seguridad de 14 minutos para imprevistos. A las 02:31 de la madrugada del miércoles, los 3 helicópteros Black Hawk despegaron de la base secreta colombiana con un rugido silencioso que había sido modificado específicamente para operaciones de infiltración. Volando a menos de 30 metros de altura para evitar los radares venezolanos, siguieron rutas de valle que habían sido mapeadas por drones espía durante meses de preparación. Mientras los helicópteros americanos se acercaban a la frontera venezolana, a solo 34 kilómetros de su objetivo, Nicolás Maduro terminaba de revisar los últimos reportes financieros de sus cuentas bancarias en Suiza, Liechtenstein y las Islas Caimán. Los números que veía en la pantalla de su laptop blindada le confirmaban lo que ya sabía. Tenía suficiente dinero robado del pueblo venezolano para vivir cómodamente durante varias vidas, sin importar qué presiones internacionales enfrentara su régimen. En su habitación de la finca de Cojedes, rodeado de lujos que contrastaban obscenamente con la pobreza que había impuesto a 30 millones de venezolanos, Maduro se preparaba para dormir con esa tranquilidad que solo tienen los criminales que nunca han enfrentado consecuencias reales por sus actos. Su única preocupación era un posible golpe militar interno, razón por la cual había despedido a todo el personal civil y mantenía solo guardaespaldas de máxima confianza. Lo que no sabía era que su paranoia sobre traiciones internas había funcionado perfectamente a favor de la operación americana. Al eliminar testigos civiles inocentes, había convertido su escondite
en un objetivo militar completamente limpio, donde cada persona presente era un combatiente enemigo legítimo según las leyes internacionales de guerra. A las 03:47, exactamente en el momento calculado por la inteligencia americana, los 3 Black Hawk cruzaron la frontera venezolana volando en formación de combate a través de un valle montañoso que los mantenía invisibles a los radares militares de Caracas. El coronel Harrison, observando la finca objetivo a través de binoculares de visión nocturna, confirmó lo que la inteligencia había prometido: 23 guardias armados en posiciones exactamente donde los satélites habían predicho, un helicóptero ruso en la pista de aterrizaje y las luces del segundo piso de la casa principal indicando que Maduro estaba despierto, probablemente revisando sus cuentas bancarias criminales. Control, aquí Blade Leader. La voz de Harrison cortó el silencio de la madrugada. Tenemos visual confirmado del objetivo. Todos los elementos enemigos en posiciones esperadas, iniciando descenso para inserción. ETA al objetivo, 3 minutos. Desde la sala de situación de la Casa Blanca, el presidente Trump observaba las imágenes en tiempo real, transmitidas desde las cámaras montadas en los cascos de los soldados americanos. Junto a él, el general Mattis mantenía comunicación directa con los equipos de asalto, mientras Marco Rubio no podía ocultar la emoción de ver finalmente a la justicia americana llegando a un dictador que había eludido consecuencias durante demasiado tiempo. «Señor presidente», murmuró Mattis con esa satisfacción profesional que viene de ver años de planificación a punto de ejecutarse perfectamente. En 3 minutos, Nicolás Maduro descubrirá que la impunidad no es eterna y que Estados Unidos tiene brazos muy largos cuando se trata de traer criminales ante la justicia. Trump, observando las imágenes térmicas que mostraban a Maduro moviéndose por su habitación, completamente ajeno a lo que se aproximaba, sonrió con esa expresión que sus enemigos habían aprendido a temer. «General, espero que cuando despierte mañana en una celda federal en Colorado, entienda finalmente que subestimó gravemente la determinación del pueblo americano». A las 03:52, los helicópteros americanos iniciaron el descenso final hacia posiciones de aterrizaje que habían sido seleccionadas para maximizar el elemento sorpresa. Equipo Alfa, liderado por Harrison, se dirigía directamente a la casa principal. Equipo Bravo, comandado por Williams, tenía como objetivo la pista de aterrizaje y el helicóptero de escape. Equipo Charlie, bajo las órdenes de Ghost, establecería perímetro defensivo para repeler cualquier refuerzo enemigo. En los últimos segundos antes de tocar tierra venezolana, cada soldado americano sabía que estaba a punto de participar en una operación que sería recordada como el momento exacto cuando la era de impunidad para los dictadores criminales llegó a su fin. Nicolás Maduro, el hombre que había convertido el país más rico de Sudamérica en un estado narcoterrorista, estaba a punto de descubrir que la justicia americana no reconoce fronteras cuando se trata de proteger al pueblo americano del veneno que enviaba a sus calles. Los rotores de los Black Hawk cortaron el aire matutino de Venezuela mientras 36 de los guerreros más letales del mundo se preparaban para